que hemos hablado con Gabriel, conociendo mejor a esta asociación, a SAMEB, y ahora vamos a pasar a esta organización llamada Mi Comida Me Sana. Mi Comida Me Sana es una ONG sin fines de lucro destinada a promover salud en la comunidad. Se apoya en la premisa de Hipócrates, considerado el padre de la medicina, que el alimento sea tu medicina y que la medicina sea tu alimento. Sostiene que la educación para la salud en comunidad es una herramienta fundamental para preservar el estado natural de salud. Una medicina basada únicamente en métodos diagnósticos y en opciones terapéuticas, farmacológicas, si bien son opciones que ayudan, no pueden reemplazar, como estuvimos viendo, los cuidados esenciales que nuestro cuerpo requiere para mantenerse en un estado saludable. Un modelo orientado solo a combatir las llamadas enfermedades, pero que al mismo tiempo desoye el mensaje de error cometido, no es el camino para poder retornar al estado de salud. Tenemos el agrado esta tarde de contar con la presencia del presidente de la organización, el doctor Luis María De Lupi, que nos va a desarrollar va a hablar más sobre este tema, centrándose en la vitalidad de lo que comemos. A ver si lo tenemos, al doctor De Lupi, que lo había visto. Hola, hola. Ahí estamos, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, gracias por la invitación, por ser parte y bueno, y a todos los que están compartiendo este ratito, bueno, un saludo cordial. Realmente cuando Vanina nos compartió la posibilidad de participar, siempre es una alegría poder compartir con otras personas que están buscando construir otra realidad, ¿no? Con este esfuerzo, este gran esfuerzo que significa empezar a construir otra cosa que esté en sintonía con lo que un poquito describiste recién, con un poco los pilares esenciales de la asociación, y que tienen que ver con retornar al estado de salud por el camino de las elecciones que hacen a construir justamente el estado de salud, y una de ellas como pilar fundamental la alimentación. Yo voy a contar un poquitito, para no aburrir, cómo surgió la asociación, y después voy a focalizar un poco más en lo de la vitalidad, ¿no? Bueno, como médico, formado en una universidad pública, mis conocimientos estaban orientados exclusivamente a diagnosticar enfermedades, de las cuales más del 90% no tienen una causa identificada, son esenciales o idiopáticas, pero para lo que sí, el 100% de las enfermedades tienen un final farmacológico, ¿no? Ese tipo de medicina fue la que practiqué durante varios años de mi vida, y asimismo, de manera paralela, fui deteriorando mi calidad de vida y mi salud, no solo por ejercer una profesión que exige de mucho de lo antisalud, sino que bueno, no conocía las herramientas básicas para mantener este cuerpo sano y vital. Esto me llevó a empezar a sumar achaques, como siempre digo. Yo trato de buscar siempre palabras simples, por eso Mi Comida Me Sana era como mi mamá me mima, cosas que tienen que ver, que llegan con palabras simples a la comunidad. Y bueno, estos achaques que se fueron sumando me terminaron llevando a una cama con 30 kilos más que ahora, ácido úrico, colesterol. Y bueno, uno empieza a replantearse realmente, si tengo al alcance de mis manos poderme hacer cualquier análisis, cualquier estudio complementario, poder hacerme poder elegir cualquier medicamento, tengo un pequeño laboratorio, farmacia en mi casa, porque gracias a los visitadores médicos tenía de todo, digo, bueno, algo no está bien. Y un poco por una búsqueda personal encontré que no sabía nada de alimentación, ¿no? Digo, ¿cómo puede ser? Y bueno, y por primera vez escuché este lema de Hipócrates, de que el alimento sea tu medicina y la medicina sea tu alimento. Y digo, pero ¿cómo? Si yo hice un juramento hipocrático y demás, ¿y cómo nunca supe nada de esto? Yo creo que un poco ese palazo en la cabeza
me hizo comprender de que no estaba colocando el combustible que correspondía en mi cuerpo. O sea, es muy simple, digo, ¿cómo me voy a dar cuenta de esto? Tan pavote soy que no me doy cuenta de que estoy eligiendo un combustible que está totalmente equivocado, y cómo voy a tener una buena reacción, cómo mi vehículo corporal va a funcionar bien, si estoy haciendo cualquiera. Bueno, un poquito ahí es que empecé a profundizar sobre alimentación y obviamente buscando alternativas al oficial, porque también encontré que en la nutrición tradicional también era una calle sin salida, donde terminaba contando calorías y no era nada que ver con la alimentación, que yo estaba viendo que era la que me había llevado también a todo. Entonces, empecé a estudiar mucho, por cierto, sorprenderme mucho, por cierto, y después de eso es como que en el consultorio, yo en ese momento estaba haciendo el consultorio tradicional de ¿quién sigue? Otra pastillita más. ¿Quién sigue? Otra pastillita más. En ese consultorio tradicional de 30 pacientes por día, yo digo, esto es una locura. Entonces, claro, los 15 minutos que atendía se fueron a 30, se fueron a 45, se fueron a una hora, explicando a cada paciente, digo, ¿cómo estás comiendo? No, pero no podés comer esto. Pero ¿cómo, doctor, me está diciendo que la leche no es tan buena? ¿Cómo, doctor? Cada persona necesita hacer todo ese trabajo. Ahí tenemos un temita con la conexión. A ver, Luis. No sé si él nos escucha. Me parece que se le cortó. Voy a escribir. Vale. Pero bueno, vemos como las motivaciones también, ¿no? En cada caso fueron cambiando para iniciar todo este camino de investigación. En el caso de él, bueno, ya lo tomaba como algo personal, algo que había pasado en su vida, y a partir de ahí empezó a analizar, y gracias a esto funcionó como disparador para poder motivar a otras personas. Y ahí venía contando todo lo interesante y justo sí, re lindo. Ahí. Yo pensaba, qué loco cómo sin saberlo estamos como en sincronía, ¿no? Y en sintonía, coincidiendo todos, como yendo para el mismo lado. La verdad que estamos como muy emocionadas de lo increíble y necesario que es este espacio, ¿no? De ver que más de lo que creíamos, las asociaciones se terminan encontrando en el mismo punto. Está buenísimo. Hola, hola. Sí, ahí está. Disculpen, pero bueno, vivo en una zona de chacras donde mi internet es un poco, a veces se pasa que se corta, pero bueno, vamos a cruzar los dedos para poder continuar. Le pido mil disculpas, si se vuelve a acordar de vuelta nos conectaremos. Un poco lo que les estaba contando, así surgió Mi Comida Me Sana, como educación para la salud, yendo a la comunidad a contar cosas simples, sencillas, no cosas rebuscadas, hacerlos entusiasmar con despertar ese instinto que te lleva a buscar alimentos de verdad, a comida de verdad, a que tu comida es fundamental para mantener el estado de salud, de una manera bien simple. Eso llevó a que hiciéramos, bueno, infinidad de charlas, que después se sumaron otras personas que empezaron a colaborar con talleres de recetas saludables para la comunidad. Hicimos cientos de encuentros donde siempre superaron las expectativas. Terminamos haciendo un evento acá en la zona donde terminaron yendo 10.000 personas, que fue Como y Sano, una cosa que desbordó absolutamente. Y bueno, todo esto terminó llevando a constituir una asociación con aquellas personas que estaban activamente participando, y bueno, así es como que surgió Mi Comida Me Sana, con el objetivo de trabajar directamente en la comunidad, ofreciendo herramientas claras, prácticas, conceptos simples y herramientas prácticas para llevar inmediatamente a empoderarnos en la elección de los alimentos. Y bueno, obviamente con toda esta situación que surgió el año pasado, estamos como absolutamente limitados y amordazados para poder ejercer el fin por la cual surgió Mi Comida Me Sana. La parte virtual me parece una excelente herramienta, pero no es el concepto inicial de Mi Comida Me Sana. Justamente, no, y quiero dejarlo compartido, yo agradezco muchísimo tener estas posibilidades, pero no nos engañemos, porque la tecnología, la virtualidad, no va a reemplazar el face to face, el cara a cara,
el escuchar a las personas, el tocar a las personas, el abrazar a las personas, el que te vean los ojos y que veas que no sos un hipócrita mentiroso. Y lo digo con tanta pasión porque yo siento que una de las grandes restricciones que nos alejan de los afectos, que nos alejan del amor, es antisalud. Y esto lo quiero dejar con claridad porque está buenísimo una videollamada, un WhatsApp. Yo a mi papá lo necesito abrazar, lo necesito tocar, y a mis hijos lo mismo, y a mis amigos lo mismo. Y los bichitos no son nada cuando uno tiene un cuerpo sano, cuando tiene un cuerpo bien nutrido, cuando tiene un cuerpo vitalizado, cuando uno tiene un cuerpo sintonizado con la vida, la muerte se aleja. Entonces, esto es muy importante porque todos los que trabajamos en la nutrición, hoy en día nos cansamos de ver en las publicidades, en los medios, que lo único que hacen es meter miedo sobre cuántos muertos, cuántas vacunas, y nadie habla de la alimentación, de los hábitos saludables, de fortalecer el sistema inmune, de todo lo que realmente necesitamos para poder enfrentar o cualquier situación de algún bichito que pueda suceder más adelante. Y lo hemos hecho durante todo el proceso evolutivo de la humanidad. Entonces, es muy importante que hoy, más que nunca, todas las asociaciones que formamos parte de este encuentro, tengamos claro de que nosotros tenemos un estandarte para ayudar muchísimo a la población. Como decía el colega, también hay personas que no les interesa escuchar, y a los que no les interesa escuchar, uno no puede obligar, porque uno no es dueño de forzar el libre albedrío de cualquier persona, pero sí como asociaciones tenemos que tratar de transmitir estos conceptos claros que hacen al empoderamiento y a elegir cómo vivimos y cómo alimentamos nuestra salud en el día a día. Y esto es fundamental. Esto es una introducción y para no aburrir con más actividades que hemos hecho de la asociación, pero hay una página en YouTube, hay una audioguía gratuita, hay una página en micomidamesana.org donde se pueden sacar recetas, donde puedes sacar un montón de conceptos, a la cena saludable, bueno, un montón de cosas que no quiero perder este ratito que tenemos. Y yo creo que un concepto muy importante, que es el que más me voló la cabeza y el que más, hasta el año pasado que se suspendieron, pero estuve 6 años consecutivos siendo a la Universidad del Comahue, la Facultad de Medicina, la Escuela de Medicina y después la Facultad de Medicina de la Universidad del Comahue, hablar con los chicos sobre esto que estamos compartiendo. Y una de las cosas que más cuesta entender y que ya más llama la atención es la vitalidad de lo que comemos. Como no podemos ver nuestra vitalidad y pensamos que si una persona está dormida y no se mueve, no es lo mismo que una persona que está muerta y no se mueve. Lo que pasa es que como no podemos ver la vida, nos parece que no existe. Y esto es un concepto muy difícil de explicar, pero yo voy a tratar de compartir algunos conceptos para que nos demos cuenta que es verdad. No vamos a profundizar en los hidratos de carbono, en las proteínas, los ácidos grasos, en vitaminas, minerales, porque ya de eso están cansados de escuchar. Yo lo que vengo a compartir es que el cuerpo está preparado para justamente recibir alimentos que lo vitalicen. Esa es la razón de por qué comemos. No comemos para tener hidratos de carbono, azúcar, comemos para vitalizarnos. Entonces, no es lo mismo comer un alimento vital que un alimento que estás desvitalizado. Si yo agarro una manzana, como voy acá en Neuquén, la tomo de la planta y tengo toda esa energía fotónica y toda la vitalidad en esa batería que es una manzana, y me la como, no es lo mismo que ir a comprar una manzana al supermercado que hace 3 meses que está en una cámara. Que vos la sacás de la cámara y automáticamente en 2 días se te pudre. Yo cosecho mis manzanas y las cosecho y las dejo en la frutera y me las voy comiendo, y a medida que las voy comiendo, si no me ganan los pájaros de mano, a medida que las voy comiendo, voy viendo cómo, voy sintiendo cómo la manzanita se arruga primero, se retrae, y después empieza el proceso de descomposición. ¿Por qué empieza eso? Porque perdió vitalidad, y la vitalidad hace que se desmaterialice de este plano. Entonces, así como no es lo mismo, como yo le explico así con palabras sencillas a las personas en las charlas, si yo agarro una lentejita, y la lentejita
la entierro y le echo agüita, me sale una plantita, un brotecito y una plantita. Si yo esa lentejita la cocino en una ollita y la saco a la lentejita y la entierro en tierra y la riego, no me sale nada. Eso es la vitalidad de lo que comemos. No es lo mismo comerte una lenteja cocida que comerte una lenteja germinada, un brote de lenteja. Este concepto, que yo trato de hacerlo casi para jardín de infantes, yo creo que es trascendental que lo podamos comunicar a las personas que eligen cambiar su alimentación, que eligen hacerse responsable de su salud y que empieza a transitar un camino hacia una alimentación saludable. Este concepto de la alimentación saludable para mí es el alma de la alimentación, porque si no entendemos esto, nos vamos a pensar cuántas proteínas comimos, cuántos hidratos de carbono comimos, cuántos glúcidos, y no estamos eligiendo esto. Entonces, ese es un concepto que nosotros a la práctica lo llevamos en la asociación enseñando a hacer, es esencial, lo hemos hecho en cientos de oportunidades, hacer talleres de germinado, cómo hacer germinados en tu casa, cómo con un frasquito, una telita mosquitera, una gomandita, cero presupuesto, y con unas lentejitas, las mismas del paquete que no has estado irradiado, obviamente, o cualquier semillita de alfalfa, o cualquier semillita de fenogreco, o de garbanzo, lo que fuese, podemos llevarla a la vida, podemos hacer que explote la germinación. Y esa germinación está comprobado que más allá de la vitalidad, explotan las enzimas, se multiplican la biodisponibilidad de minerales, de oligoelementos, etcétera, etcétera. Entonces, desde el punto de vista nutricional, un alimento vivo es una bomba de nutrientes y es un ingreso de vitalidad real a nuestro cuerpo. Ahora, cuando podemos comprender eso y podemos llevar estos conceptos a las personas que están interesadas, ellos pueden empoderarse y al empoderarse empiezan a hacer con sus chicos en sus casas sus propios germinados, empiezan a ver cómo la vida despierta, empiezan a ver cómo las hojitas empiezan a fijar la clorofila y con todo el impacto que tiene en nuestro bienestar como depurativo, como energizante, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos hacer que con los chicos cosechemos esos germinados todos los días y que con los chicos llevamos a poner un puñadito de germinados todos los días a nuestro platito. Eso es la magia de una verdadera nutrición. Para mí, si no apuntamos a eso, yo entiendo, estoy a favor del etiquetado frontal de los alimentos, estoy a favor de un montón de cosas que hacen que para personas que estén en un momento de sus primeros pasos, les recontra sirva, porque tener un logo gigante así que te diga cuidado, obviamente que te ayuda a tomar una mejor elección. Pero en el camino, hacia el final, tenemos que apuntar a eso, a la vitalidad de lo que comemos. Alimentos frescos y de estación. Eso, ¿qué quiere decir? Que yo voy a consumir alimentos que se producen en mi zona, en la época del año que es más conveniente para ese alimento, por lo tanto es cuando mi cuerpo lo necesita. Mi cuerpo no necesita un tomate en julio. Le hace mal un tomate en julio al cuerpo. Y esto también es muy importante que acompañemos con el concepto de educación nutricional, de que el alimento tiene que ser de la época en la zona donde vivís, porque eso te va a ayudar a que el cuerpo reciba esos nutrientes que el cuerpo está pidiendo. Frescos, está claro, por lo que hablábamos, si yo cosecho una manzana hoy, va a tener una vitalidad y va a tener una biodisponibilidad que va a ser muy diferente a que si la como desde una cámara. Por lo tanto, si yo empiezo a entender estos conceptos, no me voy a gastar un fangote de guita en un kiwi el 3 de enero, porque no tiene sentido. Y no voy ¿se entiende? Entonces, y no voy a estar enloquecido por los cítricos y los jugos de naranja y demás el 24 de diciembre, porque no tiene ningún sentido. Estoy rompiendo mi economía, estoy atentando contra la verdadera nutrición, que es la que tu cuerpo necesita. Entonces, este es un poco muy básico el concepto de nutrición, de vitalidad, y podríamos profundizar un poquito de que las estrellas de la vitalidad son las enzimas. Las enzimas
que ya están en los alimentos que están crudos. Y este es el segundo concepto importante para poder entender. Los alimentos crudos sin cocción son los que mantienen los nutrientes de calidad y no se descomponen y no se pierden. Bien sabido está que la cocción desnaturaliza las proteínas, rompe y no son biodisponibles, que también afecta a los ácidos grasos esenciales, que también afecta a un montón de cosas, porque la cocción es un mecanismo de subsistencia, es la manera que hemos logrado de, una vez que manejamos el fuego, que comparativamente con el proceso evolutivo de la humanidad es una fracción muy pequeña, nos ayudó a conquistar otros territorios y adecuar alimentos de subsistencia para que puedan sostener la vida, pero no son los alimentos prioritarios que nuestro cuerpo necesita. Nuestro cuerpo necesita alimentos crudos. Bien sabido está, y esto hace más de 100 años que Kouchakov ya lo demostró, que cuando comemos comida cocinada toda, se produce una leucocitosis postprandial. Y esto ha pasado desapercibido, no le ha dado bolilla, obviamente no conviene que se estudie con profundidad, pero ¿por qué el cuerpo debería reaccionar con una movilización de su ejército cuando comemos unas papas fritas? No tiene ningún sentido eso. Algo no está bien. Y cada vez que comemos comida en gran porcentaje cocida, sucede eso. Imagínense el despilfarro de energía, el despilfarro de sistema inmunológico, movilizando el ejército por un puré de papa. No tiene sentido. Si nosotros podemos comprender este concepto, que es bien evidente, porque la leucocitosis sucede, e inclusive vos comés algo directamente cocido y tenés un 100% de aumento de los leucocitos en sangre inmediatamente después a la media hora después de haber comido algo todo cocido. Entonces, si podemos entender eso, que es un hecho claro, científico, tangible, podemos ver, que también lo demostró él, que si comes 100% crudo, no sucede. No sucede. Y si vas incorporando un porcentaje de crudo mayor, va sucediendo en menor proporción. Entonces, si nosotros, que es uno de los segundos aspectos que promovemos en la comunidad, además de los alimentos vitales y hacer sus propios germinados, es que nunca puede haber una comida si en un 50% un primer plato de vegetales crudos, bien masticados, antes de comer lo que sea. Obviamente, alimentos de estación, de hojas verdes, rotando con los diferentes alimentos de estación. Les enseñamos a las personas a elegir diferentes colores en el almuerzo, en la cena. Dejamos que, bueno, zanahoria rallada cruda, remolacha rallada cruda, hojas verdes, rúcula, bueno, diente de león, les enseñamos lo que son las buenesas comestibles dentro de las posibilidades de acuerdo a donde viven, y de esa manera pueden empezar a empoderarse y decir, wow, mi primer plato tiene un puñadito de germinados que yo mismo coseché esta mañana, y tiene un montón de hojas de rúcula que son las que están de estación y que son las más baratas que encuentro, inclusive si vivo en una zona de campo, hasta hay rúcula silvestre que puedo poner en mi plato consiguiendo una buenesa comestible. Entonces, imagínense el poder que tiene esto de poder elegir poner en nuestro primer plato alimentos que tienen vida, que me vitalicen. Y para esto la tercera cosa que promovemos con claridad es que vuelva la frutera a la mesa. La frutera a la mesa, con fruta de estación, es la que me va a acompañar durante el día para que me coma una manzana, para que me coma unas ciruelas, para que me coma unas cerezas, para que me coma lo que fuese durante todo el día, que es ese combustible fácil que a mi cuerpo no le produce ningún esfuerzo, porque rápidamente se digiere, rápidamente incorpora, y es el combustible de azúcar que mi cuerpo necesita para estar funcionando. Entonces, esas cosas básicas, hacer nuestros propios germinados, que el primer plato sea de hojas de vegetales crudos de estación, que vuelva la frutera a la mesa. Obviamente después entramos en que la ideal es que sea de producción agroecológica, porque justamente para no dejar residuos tóxicos, venenos en nuestros cuerpos, y porque además la agricultura intensiva también desnutre el producto. Es decir, cualquier producto, cualquier alimento que viene de una agricultura que es intensiva, está pobre de nutrientes, está pobre de oligoelementos, está pobre de minerales, está pobre y además tiene el excedente de todos los
agrotóxicos que van a ingresar a nuestro cuerpo. Estamos buscando salud, no estamos buscando envenenarnos. Si estamos buscando salud, tenemos que elegir alimentos que no traigan venenos. Esto es muy simple. Ya cada vez más gente lo entiende y hasta empezó, creo que una de las grandes cosas de toda esta situación en la que estamos viviendo a nivel mundial, es que muchísima gente empezó con sus pequeñas huertas. Y eso es fantástico, es lo mejor que nos pudo pasar en esta locura. ¿Por qué? Porque aunque sea una huerta maceta, aunque sea una huerta vertical, ya tenés un poquito de cilantro, tenés un poquito de perejil, tenés lo que tengas, que ya te estamos mostrando cómo te empoderaste. El día de mañana se te va a partir la cabeza y te vas a ir de un departamento a vivir en un lugar con patio, y vas a tener tu invernadero, y vas a crear vas a tener tus propios tomates, y el día que cosechás tu propio tomate, el día que agarrás tu propio perejil, es un camino de ida, no tiene regreso, ya está, fuiste, no volvés más. El día que plantaste un frutal en un patio, y te comés tu propia mandarina, te comprés tu propio limón, te comprés tu propia manzana, es un camino de ida, no tiene vuelta. El día que pones en tu plato germinados, vitales, rotando por diferentes semillas, tanto de cereales como de leguminosas, es un camino de ida, no volvés más. El día que te empoderaste y elegís que el agua es indispensable, sumar a tu cuerpo un agua pura, que no tenga cloro, que no tenga porquerías, es fundamental, porque es la vitalidad en el 70% de nuestro cuerpo. Cuando empezamos a entender todo esto, empezamos a construir una realidad que está muy lejos de las vacunitas, está muy lejos de la pastillita, que está muy lejos de toda esta cuestión que uno está sintonizado cuando ve las cosas de la otra vereda. Y se lo puede decir a alguien que hasta los 40 años lo único que hizo empastilló gente y vacunó gente. Entonces, como tengo bien claro que por ahí no se va a la salud, ahí no se va al bienestar, ahí no se va, uno no elige sentirse bien de esa manera, la única manera es empezando a sintonizarse con la vida. Cuando uno se sintoniza con la vida en el plato, cuando uno se sintoniza con andar descalzos, cuando uno se sintoniza con tomar sol, cuando uno se da cuenta de la importancia de la respiración para nuestra vitalidad como nutriente sutil, esencial, cuando uno se da cuenta de la nutrición holística que es necesario para poder estarnos sintiendo bien, ya no hay vuelta atrás. Y creo que todos compartimos esta responsabilidad de llegar con nuestras maneras a la población para que cada persona se empodere y elija el camino de la vida que no tiene nada que ver con lo que hemos aprendido en las facultades y está muy lejos de a dónde nos quieren apuntar en los últimos meses. Para dejar, no sé, yo pierdo el tiempo porque conecto banda ancha y pierdo el tiempo, pero no sé por dónde estamos, y me gustaría de última tener el espacio que quede para preguntas, para reflexión, porque me parece que lo hace muy rico a los encuentros estos. Luis, ya te voy diciendo que vos hablabas y veías todas las cabecitas así. Estaban todos asintiendo todo lo que decías. Y pensaba, ¿no? Reflexionaba sobre qué loco como el ser humano tiene esta capacidad de adaptación para muchas cosas en su vida, pero cuando se refiere a la alimentación, a veces le cuesta adaptar, en este caso, los espacios para poder igualmente priorizar su alimentación. Como decíamos, no necesitas tener un espacio grande para hacer un germinado, no necesitas para tener tu aromática. La verdad que, bueno, esa también es nuestra función, ¿no? Como profesionales, ayudarlos y empoderarlos para que puedan lograr esto. Hay una pregunta que hace Anabela, dice que quería conocer tu opinión acerca del ayuno intermitente y eso que algunos médicos alertan con frecuencia sobre que comer mucha fruta aumenta los niveles de glucosa. Bueno, buenísimo. Lo primero que se me vino, que quiero decir, y que no quiero ser ofensivo con nadie, pero es importante que hagamos una autorreflexión los profesionales de la salud y hagamos un duelo, porque necesitamos hacer un duelo. Y yo creo que va a ser muy duro lo que voy a decir, pero los médicos hemos sido formados para ser empleados baratos de las farmacéuticas, y los nutricionistas, sin querer, también han sido formados para ser empleados baratos de la industria alimentaria. Y esto que digo que es tan fuerte, a mí me dolió muchísimo, chicas, chicos, mujeres, hombres, me dolió muchísimo porque yo tuve
o sea, fui de un pueblito de la provincia de Buenos Aires, con todo el esfuerzo que significó ir a estudiar a La Plata, y fui con todo, como hemos ido todos, para ser personas a favor de la salud y de la vida. Y darse cuenta de que uno no está haciendo eso, porque obviamente, claramente, si estoy a 30 personas indicándole medicamentos, y más medicamento, no estoy a favor de la vida. Está claro. Darme cuenta, y se necesita hacer un duelo muy profundo. Entonces yo digo, hay que ser muy amorosos con nuestros colegas, médicos, nutricionistas, porque hay que pasar por un quiebre muy importante, un darse cuenta que no solo afecta a nuestro ego, porque también han enaltecido nuestros egos para crearnos muy importantes, sino que también es un doble duelo, como yo explico, duelo en lo personal y duelo en lo profesional, porque cuando elegimos estos, hay como que hay una muerte interna, pero también hay una muerte profesional. Y hay que reinventarse como profesionales, no hay que bajar los brazos, no hay que decir, justamente lo que tenemos que hacer como profesionales es empoderarnos más que nunca, porque nosotros somos los protagonistas de llegar a la comunidad con una esperanza de vida que realmente le dé a nuestros niños la posibilidad de no tener el final de nuestros papis. Eso es una responsabilidad indelegable, y más que nunca, si nos damos cuenta, tenemos que ir para ahí. Ahora, para enfocar en la pregunta, me parece que el ayuno intermitente es una herramienta fantástica, porque justamente ayuda, como lo corroboró el premio Nobel de Medicina de hace 2 o 3 años, un japonés que ahora no me acuerdo, de que el cuerpo, cuando entra en una situación de ayuno, utiliza toda la energía vital que está distraída en una digestión permanente e interminable y una intoxicación permanente, en hacer un reciclado, hacer un recicle, no sé si vale el término, pero quemar todo lo que está mal hecho, todo lo que no le sirve, y desembarazarse de un montón de toxinas para que toda la célula en su unidad funcional, y como parte de un órgano, y como parte de un sistema, y como parte de un organismo, se sintonice con el bienestar, con la salud, con todos los procesos que normalmente deben suceder. Por lo tanto, a mí el ayuno intermitente lo practico. Sabemos que el ayuno necesita por lo menos de unas 16 horas de ayuno real para que suceda esto, y que tranquilamente, obviamente, vos no vas a mandar a hacer un ayuno intermitente a una persona que no tiene ni idea, que empezó ayer y que está reobeso y que está reintoxicado, porque lo estás mandando al muere, la va a sufrir. Para empezar a hacer ayunos hay que ser muy consciente, porque si uno lo elige, o si uno lo va a indicar, tiene que ser muy consciente de quién es la persona y en qué situación está viviendo. Si está, en qué momento vital, dónde vive. Bueno, hay un montón de aspectos que hay que entender para que para esa persona no sea un martirio el ayuno. El ayuno nos tenemos que amigar de a poquitos, y cada uno, yo, por ejemplo, enseño que está bueno hacer una cena temprana, y estirar el desayuno lo que más puedas, desayuno, lo que más puedas, para poder empezar a amigarte, empezar a deschipearte, de decir, si no comes, te vas a desnutrir, te vas a enfermar. Justamente, no. Empezar a amigarse con eso. Y eso lleva tiempo, porque cada persona es un mundo, y a cada uno tenemos diferentes chips en la cabeza que nos hacen tener más miedo o menos miedo. Lo primero es que no se puede iniciar ningún ayuno de ningún tipo, ni intermitente, ni lo que quieras, si vos tenés miedo. Primero tenés que empoderarte. Primero tenés que saber que el ayuno no pasa nada, que puedes estar varios días sin comer, que no te va a pasar nada. Pero no que lo hayas leído, es que vos lo sientas. Cuando vos lo sentís, empezás a practicar cena temprana, desayuno tarde. Después, una fruta a última, qué sé yo, a media tarde, y el almuerzo recién. Y empezás a llevar. Y cuando te quisiste acordar, estás haciendo, porque un ayuno lo tenés todas las noches, cuando te vas a dormir. Y también entender los conceptos de que los lácteos son adictivos, las harinas de trigo son adictivas, los dulces, el azúcar es adictiva, y generalmente el cóctel de lo que nosotros consideramos desayuno no es más que un cóctel para satisfacer un síndrome de abstinencia de toda la noche. No es hambre.
yo escribí un libro que se llama Elegí sentirte bien, uno de los capítulos de alimentación, y justamente ahí comparto claramente de que vos entiendas que no es, que hemos estupidizado el sensor del hambre. El hambre, ya tenemos un sensor, es como si vos estás con tu coche y andás pensando todo el tiempo, tengo que cargar nafta, me voy a quedar sin nafta, pero si tenés un sensor ahí que te marca el combustible y no estés pensando todo el tiempo. Eso nos pasa con la alimentación. Tenemos sensores del hambre, tenemos sensores de la sed, tenemos sensores de la saciedad, pero los tenemos todos anulados, estupidizados. Entonces, tenemos que depender de que alguien nos diga cuánto comer, cuántas calorías, cuánto de proteína, cuánto de hidrato de carbono. Está buenísimo acompañar a alguien que recién se inicia, pero el fin es que la persona se empodere y pueda elegir. Yo, por ejemplo, cuando aparece, no sé, un moquito o estoy con una situación que tengo que enfrentar, lo primero que elijo es ponerme en ayuno. No hay duda, porque ya mi práctica y mi instinto me dice que si yo tengo que transitar alguna situación, no sé, un síndrome gripal, ponele, automáticamente lo que hago me pongo en ayuno. Agua, nada más. Y lo que antes me llevaba una semana, 10 días, tomando antigripal, un antibiótico por las dudas, toda la locura esa, hoy en día, en menos de 48 horas de ayuno, yo estoy espléndido de nuevo. Entonces, el ayuno es una herramienta fundamental que tenemos que perder el miedo, que tenemos que cada uno empezar a incorporar y empezar a utilizar, porque además es muy barato, gente, no necesitamos gastar plata para nada. Entonces, es algo fantástico el ayuno. Y después no sé qué más decía la pregunta. Sí, hablaba acerca de las indicaciones que se dan a veces acerca de cuánta fruta o el tipo de fruta que se sugiere y su relación con el aumento. Yo no soy amigo para nada de los jugos, no para nada, porque para mí no son naturales. El azúcar hay que comerla en el contexto que te lo da la naturaleza, con la fibra, para que justamente ingrese bien masticada, para que ingrese al nivel digestivo, para que no haga un pico de glucemia que justamente estrese el páncreas, libera insulina, todo lo que ya conocen y sabemos que sucede cuando existe una patada de azúcar. Entonces, es muy importante que empecemos a incorporar los alimentos integrales como los da la naturaleza. Sean frutas, sean leguminosas, sean cereales, sean un montón de otros alimentos que podemos elegir, semillas, bueno, todo íntegro como te lo da. Hay que empezar a usar la boca, hay que usar la boquita. Lo que hace la boquita no lo hace nadie, lo que hacen los dientecitos no lo va a poder hacer nadie. Entonces, es muy importante. Y entre las posibilidades para los que tienen mayor dificultad, para los que quieren empezar, yo lo que indico son licuados. Licuados donde está todo, lo vamos tomando de a poquitito, lo vamos dejando en la boca y salivamos muy bien para que la amilasa empiece a actuar y lo vamos tragando de a sorbitos. Esto de me hago un licuado, una jarra de 1 litro y me la tomo así como si fuese agua, es una locura. Por lo tanto, y si vas a hacer jugo, también la opción son las masticadoras que justamente preservan mejor la estructura y las mejores características de cuando lo ingresamos. No la compliquemos. Tenemos una mano, tenemos una fruta, tenemos una boca, masticamos y listo. Y no va a haber problemas con el azúcar y todo lo demás. Ahí está, claro, sencillo. Me gusta la respuesta, bien. Bueno, después las chicas seguían escribiendo acerca de que esto nos hace repensar mucho algunas cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la consulta y con el tiempo que destinábamos, ¿no?, a cada una de ellas para explicar todo esto. En el sistema de salud, en muchos espacios, en muchos lugares hay un tiempo de 15 minutos, 20 con suerte, ¿no? Y cómo necesitamos mucho más tiempo, utilizar de otra manera ese tiempo de consulta para poder reflejar esto que decís. Sí, yo creo, yo conozco, he trabajado en el sistema de salud en hospitales, en clínicas, o sea, conozco absolutamente lo que estás diciendo. También creo que uno construye su propia realidad. Si uno quiere alejarse de eso y empezar, hoy por hoy hay personas que tranquilamente van a pagar una consulta por más que vos no trabajes con la obra social, para que le des una indicación coherente y responsable y que le dediques 1 hora, 2 horas en la consulta para trabajar responsablemente. Te lo digo porque eso ya existe. Segundo,
porque hay mucha gente que se ha empoderado y quiere un acompañamiento en esa primera etapa para poder aprender, porque justamente lo que nosotros, una de los grandes males que tenemos como comunidad es que no tenemos educación para la salud. Estas cosas que estamos enseñando son los que tienen que aprender los chiquitos, primero en casa con papá y mamá, después en el jardín, y después en la escuela, y después al seguir afianzando en su vida. Entonces no tenemos que estar nosotros, como profesionales de la salud, a una persona de 40 años diciendo qué tenés que poner en el plato, porque ya lo tendrías que recontra saber, por tu instinto y por la educación para la salud que has tenido. Por lo tanto, un poco es eso. A mí me gusta mucho charlar con los docentes, en general, en los talleres, en las charlas van muchas maestras y maestros, y bueno, la cantidad de personas que han empezado a enseñar en sus aulas cómo hacer germinados, o incentivarlos para que lleven frutas para los recreos. Bueno, creo que cuando alguien despierta el interés, o sea, no importa dónde trabajes, empezás a practicar a conciencia lo que sabés. Pero en el ámbito ya un poco más estructurado de las obras sociales, de las prepagas, de los hospitales, de las clínicas, yo creo que una de las maneras es empezar a trabajar con grupos, o sea, la consulta, que sea específicamente para una cosa, y empezar a ofrecer espacios grupales, donde vos podés directamente tomar una consulta, es decir, estás trabajando, llamás a 20 personas, hoy está todo complicado, por eso digo, pero si vos tenés la posibilidad de trabajar con un grupo, tenés una consulta y podés multiplicarlo por, qué sé yo, un grupo de 5 o de 10, es una consulta para cada uno y trabajás 1 hora con ese grupo de personas. Y empezás a trabajar el empoderamiento y empezás a trabajar esa educación para la salud que no tuvieron y que nos debemos nosotros como profesionales de salud brindar a todas las personas que se interesan. Creo que cada uno tiene que buscar en su medio la mejor manera de sortear estos obstáculos, porque el sistema te va a poner estos obstáculos porque no quiere que te empoderes, porque al sistema le sirve gente que esté estupidizada, que no sepa nada de alimentación, que esté siempre sintonizada con el miedo y que vaya a buscar siempre la consulta de un sábelo todo que le dice a qué hora tiene que hacer caca. Eso no va más. Eso no va más. El nuevo trabajo, el nuevo paradigma es trabajar en la educación y en el empoderamiento de cada uno, porque cada uno es un mundo y cada uno tiene que tomar sus propias decisiones. Como cada uno decide cuándo va a hacer caca. Yo no te voy a decir, che, es hora de hacer caca. No, vos sabés. Entonces, creo que esa cosa, empezar a hablar de esto, que también parece como un tema tabú, ¿no? Empezar a hablar de la alimentación, pero también empezamos a hablar de lo que entra, pero también de lo que sale, cómo sale, y empezar a ver que esa caca con ese olor, con esa forma, con esa consistencia, no te está diciendo, no es un buen parámetro de que estás sanito, sanita. Esa caca te está indicando que algo está re mal adentro tuyo, porque si esa caca sale de adentro tuyo, ¿cómo está el adentro tuyo? ¿Qué estás eligiendo comer? ¿Qué es lo que está pasando en esa pancita? ¿Vos pensás que una caca con ese olor a podrido puede generarte y estar sintonizado con la vida y con la salud? No, si vos cuando vas caminando y ves una samenta te cruzás de vereda porque no te aguantás el olor. Imagínate eso por dentro. Entonces, estas son cosas muy básicas, que yo lo hablo así muy, como decía mi abuela, calzón quitado, porque es la manera de que reflexionemos en profundidad. No, obviamente que no tengo el estilo empático y que le llega a todo el mundo de la misma manera. Hay personas que le gustan las cosas más finas. Yo soy un poco burdo, bastante burdo, y me gusta llegar a la comunidad con estos mensajes claros, contundentes, sin vueltas. Y eso creo que le ha dado la esencia a mi comida mesana y ha llevado a que muchísima gente se ha acercado, porque no hay vuelta en el concepto. Los conceptos son claros y llegan con profundidad. Perfecto, Luis. Acá, bueno, Carla pregunta, ¿en qué casos haces derivación a nutricionistas? Mirá, por suerte en la asociación hay, bueno, a esas charlas de mi comida mesana que empezamos a hacer en las comisiones de fomento, en todo, empezaron a ir nutricionistas. Y bueno, tengo muchísimas amigas nutricionistas que forman parte de la asociación hoy en día,
y que empezaron a entender este conceptito de la lentejita muertita, la lentejita sanita, y lo empezaron a practicar. Y bueno, y hoy en día, por suerte, hay nutricionistas que trabajan en el sistema de salud público, hay nutricionistas en lo privado, hay nutricionistas que generalmente hacen acompañamientos y hacen sus talleres en los centros de salud, del sistema de salud, talleres de germinado, talleres de alimentos que promueven, obviamente, los vegetales. Y bueno, esto de insistir en que la frutera vuelva a la mesa. Bueno, creo que hay un montón de personas que por lo menos en esta zona se han empoderado y han empezado a sumar estos nuevos conceptos a lo que ya se sabe, porque tampoco, esto es muy importante también, no hay que resignar a lo que aprendimos. Lo que aprendimos complementa todo esto. Entonces, si no empezamos en el River Boca, y en la grieta permanente, que la grieta, el divide y reinarás, es el estandarte de los que quieren seguir reinando. Cuando nosotros empezamos a dejar de enojarnos con todo eso y decir, wow, yo, sigo indicando un medicamento en alguna situación, sigo indicando una cirugía en alguna otra situación, sigo indicando, no sé, los conceptos básicos de las proporciones de hidrato de carbono, grasas, y sigo indicándolo, ¿no? No soy tan tonto de dejar de lado todo lo bueno que aprendí, pero también esto lo sumo a eso, y creo que muchos de las nutricionistas que han empezado a trabajar con todos estos nuevos conceptos, también siguen sosteniendo las cosas que aprendieron y enriquecieron su práctica, y van llevando adelante su profesión con dignidad hoy en día. Permiso, buenas. Gracias, Luis, por tus aportes. Nos reíamos un poco con las chicas de UNA porque había comentarios ahí en los chats, porque muchas cosas de las que decís son mucho de lo que hablamos nosotras, y hablamos mucho del duelo en la profesión, del duelo. Incluso yo tengo una frase que la uso mucho y se ríen todos, que digo salir del closet. Es el duelo a la profesión cuando tenés que, y después el duelo, a mí, en mi caso, animarte con otros colegas a decir que no haces lo mismo ni lo que aprendiste en la facultad, que estás haciendo otra cosa en las consultas. A mí me llevó mucho tiempo primero aceptarlo yo adentro mío, y después empezar muy de a poco a comentárselo a las colegas con las que empecé a tener confianza, porque decía, me van a mirar re mal, me van a cuestionar la vida. Entonces nos reíamos así, pues decíamos, todo está buenísimo, porque venimos como en esta línea hace como bastante hablando de esto, ¿no? Quería rescatar así 3 cositas o 4, bueno, muchas de las que dijiste, pero un par también, contarles que una, cuando surgió por un proyecto de hacer la huerta en escuela. Empezamos a hablar, un grupo de nutris, de hacer huerta en escuela, y hablábamos de esto, de cómo nos enseña a germinar, cómo nos enseña a cuidar la tierra, cómo las nutricionistas no sabemos usar la tierra. O sea, mira que caduca está la carrera de nutrición, no digo ser ingeniera agrónoma, pero mínimamente saber agarrar una maceta y ponerle una semillita. No aprendemos ni eso, ¿entendés? En la carrera no tenemos idea del origen de los alimentos. Aprendemos a dar barrita de cereal que tiene solo 100 calorías para que la gente no engorde. Una locura. Digo, cuando se le vendió el alma al diablo y nos olvidamos que éramos agentes de salud primero, ¿no? Que teníamos que tener un compromiso social y una tarea con todo esto. Entonces rescato mucho esto, porque yo me acuerdo de las germinaciones en la escuela y no entendía para qué se hacían, era como un momento que no tenía mucha lógica, y hoy que se sabe todo esto, digo, es un momento precioso hacer una germinación, no solo porque conectar al chico con la tierra, ver la vida, y que después se la puede comer esa vida, o poner en una plantita y regarla y aprender a cuidar una planta. Es tanto lo que se transmite a través de eso, ¿no? Recuperar estos valores desde la primera infancia. Pero bueno, somos unos adultos que nos queremos proponer como referentes, pero no hemos tenido esta formación. Entonces, esto que decía, hay que hacer, primero aceptarlo, hacer el duelo, salir del closet, animarnos a mostrar, y después empezar a pensar mucho, que por eso esta jornada la seguimos como denunciando así, empezar a pensar mucho cada paso que hay que dar. Cómo deconstruimos, reconstruimos, y empezamos a atacar desde la primera infancia todo lo que no tuvimos. Justo arrancamos hoy la jornada diciendo esto, bueno, ¿cuál es nuestro granito de arena? Bueno, y ahora en un ratito justo le vamos a decir, ¿y qué le vamos a dejar a nuestra descendencia? Van a tener que elaborar lo mismo que nosotros, es una estupidez. Paremos acá, veamos dónde estamos y construyamos algo para que ellos no tengan que empezar de cero, los que vienen ahora, ¿no? Y acá ver siempre nutricionistas más jóvenes, recién recibidas, siempre es un entusiasmo, porque decís, bueno, ya por lo menos, recién recibidas escuchan esto, nosotras tuvimos que rompernos la cabeza
y parecer 5 locas de estar hablando en algún, ¿no? A escondidas más o menos, con miedo a lo que nos digan. Así que para nosotros es una alegría escuchar esto, bueno, todas las asociaciones que escuchamos y escuchar esto, por eso nos reíamos tanto, nos mirábamos así entre cámaras, hubo algunos chats en el medio, porque era como nuestras charlas puestas así como oficializadas acá, y rescato mucho esto, ir a la infancia, de construirnos y hacer el duelo, el respeto a hacer el duelo y a tomar lo que nos dio la facu. Así que muchas gracias, Luis. Sí, bueno, Marina, sí, yo creo que también, bueno, hay un concepto de que necesitamos, el ser humano necesita pertenecer, hay un sentido, pero instintivo, porque es gregario y en esa necesidad de que me aíslen de la tribu y me termine muriendo comiéndome un león. Eso es lo que tenemos que entender, lo que nos pasa. Lo que nos pasa muchas veces a los profesionales es que sentimos que si no pertenecemos al colegio de nutricionista, al colegio de médico, somos como los bastardos, somos los degenerados. Bueno, gente, lamentablemente les tengo que compartir que a nosotros nos toca ser los bastardos y son los que vamos a recibir los cachetazos. Que no haya duda de eso. Entonces, hay que ser muy respetuoso, muy cuidadoso, pero vas a hacer las cosas con cuidado, con respeto, con todo, y te van a cachetear igual, porque estás atentando contra, primero, un gran negocio y un paradigma que se quiere sostener en lo insostenible, como estamos viendo en este último año, ¿no? Más allá con costes pormenores, más o menos, pero te damos cuenta cómo la manipulación es tan extrema para poder permanecer en ese viejo paradigma, que bueno, se va a caer solo. Nosotros tenemos que estar enteros, con la frente bien alta, sin atacar a nadie, con el absoluto convencimiento, y hay algo que es fundamental que yo siento desde hace unos 6 meses, que es acompañamiento. Yo creo que nos tenemos que acompañar porque ya somos nosotros, ya tenemos este grupo de pertenencia. Ya se nos fue el miedo a que nos echen de la tribu y nos coma el león. Ya estamos acá, ya pertenecemos a un grupo de personas que sabemos que venimos del infierno y elegimos construir otra realidad, que sabemos que de esa manera nos sentimos que nuestros corazones palpitan gratitud y amor, y que bien sabemos que cuando vemos a nuestros pacientes a los ojos, los estamos engañando. Y de eso no se vuelve, porque cuando uno sintoniza la gratitud, sintoniza el respeto con el otro y la esencia de por qué terminamos siendo agentes de salud y no arquitectos o ingenieros o carniceros, ¿por qué no terminamos siendo eso? Es porque de esta manera volvemos a reconciliarnos con nuestro sentido en la vida. Para eso estamos acá, para eso hemos elegido alguna de estas carreras de nutrición, de medicina y demás, porque tenemos la responsabilidad de ser fieles a nuestros hermanos y hermanas que eligen sintonizarse con la vida. Hermoso. Este cambio, Vania, voy a hacer referencia a lo que vos nos decís siempre, ¿no? Como esto del cambio de paradigma incluye también un cambio en el vocabulario y cómo los que nosotros considerábamos pacientes en realidad son buscadores y nosotros desde nuestro lugar somos orientadores, ¿no? O sea, acompañamos procesos. Y ese es nuestro rol, el rol que tenemos que repensar, reformular, como decía uno de los comentarios, ser más fieles a nuestros principios y creencias, ¿no? Aunque por ahí la mayoría vaya por otro lado, pero bueno, ser fieles a esto, ¿no? Nuestro sentido en este plano, dice Janina. Sí, total, te sumo otra frase que usábamos mucho, con esto de que ya nos encontramos, nosotros a veces decimos, bueno, ya está, no nos van a quemar en la hoguera, eso ya pasó, porque tenemos siempre el temor, ¿no? de esto de quedar fuera de la tribu, sintiéndonos tan raros. Y esto de la fidelidad, porque también lo que nos pasó, que hablamos mucho con las chicas de UNA, y que creo que todas estas asociaciones, por eso estamos convocadas acá, fue como el reencuentro con uno, decir, esta es mi esencia, acá es donde yo estoy mirando, es como decía, a alguien a los ojos, y soy coherente con lo que le digo, y me lo creo de verdad, y no lo dije porque lo estudié, porque realmente salió esa sabiduría innata del encuentro y de la certeza absoluta de lo que de esta sinergia que se produce en el encuentro con otro. Y eso sí es realmente un viaje de ida, es decir, yo después de haber vivido esto, en tantas clases, en tantos pacientes, no puedo volver a decir otra cosa, no le puedo dar una barrita de cereal, no le puedo decir
bueno, lo que tenés es solamente algo físico, no tiene nada que ver con nada, más que, o sea, ya realmente todo es un viaje de ida, porque yo creo que está tan innato eso en nosotros. Nosotros hablamos en el cambio de vocabulario, también la salud es un concepto innato, una cualidad innata, a la que hay que volver, no hay algo que descubrir. También es salud cuando uno recuerda esto, quién es en su esencia original, ¿no? Y ese recuerdo es decir, te vino esa ráfaga y decís, ya está. Acá no puedo volver, ya no puedo prescribir de otra manera, no puedo tener una consulta de otra manera, y ahí te animás a que esto que decís, bueno, acá ya sí me juzgan, pero de otra manera no dormiría en paz, ya está. Así que nada, es hermoso como sintetizas, simplificaste muchas cosas, evidentemente, que muchos venimos recorriendo y que por suerte también nos fuimos encontrando en agrupaciones, ¿no? En asociaciones. Así que hermoso, gracias. Bueno, gracias, Vanina. No sé cómo estamos con los tiempos. Yo no, como estoy acá con la pantalla completa, no puedo ver el horario. ¿En qué tiempo estamos? Sí, decinos qué nos querés comentar. No, digo porque ya creo que... Tenemos un ratito más. Tenemos 5 Bueno. minutos. Perfecto. Bueno, no, era justamente agradecer la posibilidad de acompañarnos de esta manera, de saber que podemos cometer errores, de que podemos, pero sabemos por dónde está saliendo el sol. Nos podemos caer, nos vamos a levantar. Los que somos promotores de la salud, como me gusta decir a mí, y biopromotores, estamos eligiendo este camino porque amamos la vida, porque nos dimos cuenta de que si amamos la vida, tenemos que poner nuestro granito de arena para construir una realidad en sintonía con esa vida. La alimentación es fundamental. Y como digo, o sea, por eso en mis redes sociales siempre pongo una patita descalza, en contacto con la tierra, tomando sol todos los días, porque justamente toda esa nutrición integral es la que nos lleva a mantener el estado de salud y a recuperar nuestra salud. El viejo paradigma está enfocado en luchar contra las enfermedades, en luchar contra la obesidad, en luchar contra un montón de cosas. No tenemos que luchar contra nada de eso. Tenemos que darnos cuenta por qué sucede eso. Y como le explico a muchas personas que vienen gorditos, gorditas y demás, y me dice, doctor, mira, agradecele a tu gordurita que te está manteniendo. ¿Sabes la cantidad de toxinas que tenés acumuladas en el tejido adiposo? De todas las porquerías. Tu cuerpo te protegió gracias a ese tejido adiposo. Si no hubiese tenido ese tejido adiposo, andás a ver dónde estarías. También te protegió de lo emocional, porque está comprobado que emocionalmente nosotros le pedimos terreno prestado al espacio, como yo digo, para protegernos de los aspectos psicoemocionales, de las radiaciones electromagnéticas que cada vez estamos más atosigados. No es que estoy gordo porque como mucho nomás. O sea, hay que entender tantos aspectos que hacen al sobrepeso y a la obesidad, ni hablar que obviamente contribuye, ¿no? Una alimentación vacía, hipercalórica, vacía de vitalidad, obviamente que son el combo perfectos. O sea, trato de decir, ese tipo de alimentación, más este tipo de manejo de nuestras emociones y nuestros pensamientos, más la radiación electromagnética, más todas las toxinas que consumimos, más todo, termina, y otros factores más, claro está, es un tema muy complejo, terminan llevando, nuestra genética, terminan llevando a un cuerpo a que termine pidiéndole terreno prestado al espacio. Eso es fundamental que hagamos ese abordaje más holístico de este tipo de problemáticas, sino decir, lucha contra la obesidad, bueno, saquemos un cacho de tripa y solucionemos el problema. No podemos ser tan ignorantes, por favor, no podemos ser tan ignorantes. Entonces, cuando nosotros nos comprometemos con esto, empezamos a darnos cuenta que no tenemos que luchar contra ninguna enfermedad, que solo, como decían en la introducción de lo que está escrito en la página de Mi Comida Me Sana, solo tenemos que oír qué nos está diciendo nuestro ser con algo que nos está pasando. No agarremos un pedacito de cinta y tapemos la lucecita que se prendió diciéndote que algo no está bien. Escuchá, hacete cargo, pedí ayuda, busca acompañamiento y resolvé esa lucecita que se te prendió, que no hace ni más ni menos que ayudarte a que sigas creciendo como ser humano, que tu proceso evolutivo no se estanque y que justamente vayas a la fuente, que vayas al bienestar, que vayas a la vida. Entonces, si podemos también sacarnos ese concepto de la cabeza, que los médicos tenemos tan
lucha, creo que van a poner más días en el año para poder poner más luchas, porque siempre hay luchas contra el Alzheimer, lucha contra la obesidad, lucha contra el Parkinson, lucha contra todo. ¿Por qué tenemos ese concepto de lucha contra algo que justamente te está tratando de decir que algo no estás haciendo bien? Solamente fíjate qué cosas, cómo te estás alimentando, cómo te estás relacionando con los demás, cómo estás descansando, cómo estás en contacto con la naturaleza. Empezá a ver todo eso y te vas a dar cuenta que esa enfermedad solamente era una amiga que te estaba diciendo, volvé al camino de la vida. Así que bueno, les agradezco un montón poder tener la oportunidad de compartir este ratito con ustedes y bueno, seguiremos acompañándonos. Hermoso, muchas gracias, Luis de Corazón.